Bien, tenemos tres ponencias que suenan a ser sensacionales. Inicia esta festividad Luz Helena Zamudio, que viene de la UAM Iztapalapa, es conocida del centro de hace tiempo y es profesora investigadora de tiempo completo allí. Participa en el taller de teoría y crítica literaria de Ana Morán, con Luz Helena, por supuesto, Luz Helena la nuestra, y es, como todos, ni modo, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, y ha publicado muchas cosas, y entre ellas está una autobiografía literaria, Ensayos Reunidos, de este año, una interpretación mítica de La Rosa Separada de Pablo Neruda del 88, El exilio de Dulcinea Encantada, Angelina Muñiz Huberman, escritora de Dos Mundos, de 2003, ha compilado varios libros y ha colaborado en una veintena de libros y publicaciones periódicas. Y hoy nos va a hablar sobre el cuento Calixta Brand de Inquieta Compañía. Sí. Buenos días, fríos pero cariñosos. Muchas gracias. Gracias a Luz Helena, gracias a todos los presentes por invitarme a compartir con ustedes. El título es el que se mencionó hace un momento, el cuento Calixta Brand de Inquieta Compañía. Me sumo al motivo de la celebración de los 50 años de haberse publicado dos de las obras más conocidas de Carlos Fuentes, Aura y La muerte de Artemio Cruz, citando las palabras que el autor le dijo a Elena Poniatowska en una entrevista al referirse al año 1962. Cito: «Quizá este año fue el año más pleno de mi vida, cuando mejor amé, escribí, luché». Dedico mi homenaje a Carlos Fuentes con algunas reflexiones sobre el cuento Calixta Brand, que forma parte del libro de cuentos Inquieta Compañía, publicado en 2003, pero anunciado previamente con el título La hueste inquieta. Este texto es para Jorge Luis Herrera, un interlocutor que me enriquece. Comienzo con una epígrafe del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. El cuento Calixta Brand tiene una dedicatoria que transcribo. Naturalmente, a Pedro Palou. Lo primero que llamó mi atención fue el adverbio inicial, que sugiere tanto el afecto por el escritor nacido en Puebla en 1966, como el conocimiento de su obra y del grupo en el que se le incluye, la generación de los enterradores, que debe su nombre a la contienda parricida contra sus padres literarios, no así contra los abuelos y generaciones anteriores. Carlos Fuentes, 1928-2012, establece vínculos importantes con algunos de los escritores nacidos en los 60. Los autores Ricardo Chávez Castañeda y Celso Santa Juliana, en su libro La generación de los enterradores, una expedición a la narrativa mexicana del tercer milenio, escritores nacidos en la década de los 60, define al grupo y hace pública su postura ante la futura narrativa. De las 13 características o absolutos de la esfera pura, que desde su punto de vista define la escritura de los sesenteros, distingo 4 porque están presentes en el cuento que ahora nos ocupa. La originalidad que implica, entre otras cosas, el dominio del lenguaje, el hecho de que el libro surge de los viejos libros, la sobrecarga de intertextualidades y la metaescritura. Sin embargo, estos aspectos no me parecen novedosos, pues los encontramos en muchos escritores a través de la literatura universal, pero en este caso pueden verse como guiños de Fuentes a ese grupo con el que simpatizó. También son evidentes algunos elementos característicos de lo fantástico
que tanto atrajo al autor desde niño. En la entrevista que Manuel Carballo hizo a Fuentes en 1984, publicada en Protagonistas de la Literatura Mexicana, este dice: «El mundo de la segunda realidad siempre me ha apasionado, aunque a veces logre ocultarlo». Por otra parte, el investigador Matías Barquino Pérez de la Universidad de Castilla-La Mancha considera que Inquieta Compañía supone una vuelta a los temas sobrenaturales y fantásticos que había tratado Carlos Fuentes desde sus primeros cuentos y que más o menos espaciadamente habían sido mantenidos en su obra. En otro momento, el crítico español afirma que Carlos Fuentes utiliza a conciencia elementos casi proscritos en la nueva ficción, con lo que logra paradójicamente una suerte de ironía literaria. A partir de la información anterior y de las reflexiones de Rosalba Campra en su libro Lo Fantástico, donde se pregunta si existe un tema fantástico, una sintaxis fantástica o un discurso fantástico que determine un relato en esta área, o se trata de matices o insistencias que responden a cada época. Me propongo analizar algunos aspectos que considero relevantes en el cuento Calixta Brand, narrado por el protagonista Esteban Durán Mendizábal, desde su vieja casona de campo ubicada en Huejotzingo, Puebla, después de 12 años de una relación sadomasoquista con Calixta Brand. El problema comenzó a partir de que ella decidió escribir literatura y vivir en una casa rehabilitada y un jardín paradisiaco que ella misma cuidaba. Intertextualidad. En la segunda página del cuento, Esteban recuerda que Calixta Brand leía a dos poetisas cuando se encontraron por primera vez, una de la Nueva España, Sor Juana Inés de la Cruz, y la otra de Nueva Inglaterra, Anna Bradstreet, ambas contemporáneas de la colonia y calificadas por sus méritos literarios como décimas musas. La protagonista, estudiante en la Escuela de Verano de Cholula, las califica como dos ángeles femeninos de la poesía, dos poetas cuestionantes. Ambas escritoras, por su lugar de origen, representan los espacios que, personificados, corresponden a los protagonistas. Algo falló. ¿Cómo que se apagó? No. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. ¿Ya? Pero a ver si se deja. ¿Sí? No. ¿Así? Bueno. Ok, gracias. Retomo la idea. Ambas escritoras, por su lugar de origen, representan los espacios que, personificados, corresponden a los protagonistas que entran en conflicto. Los hechos se desarrollan en una casa que Esteban heredó de su familia en Huejotzingo, lugar desde donde se puede admirar al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl, como en Nepantla, lugar de nacimiento de Sor Juana. La protagonista procede de Minnesota, se convierte en personaje de la tragedia vivida por Bradstreet cuando se incendió su casa en 1666, motivo de uno de sus poemas más conocidos. El cuento, a raíz del incendio producido en la casa de Huejotzingo, Calixta sufre una parálisis espástica de la que no se recuperará. Encontramos también varias alusiones al Corán. Se menciona a Iblis, un ángel maldito por Alá, conocido también como el murmurador, que tienta el corazón de gente como Esteban, desconcertado porque su mujer escribía literatura, además de hacerle notar paulatinamente las bellezas de su propia casa y en especial del jardín, que para él no había resultado relevante. Trastornado por esta situación, el marido sintió la obligación de vencer a una rival incorpórea, ese espectro de las letras, y lo resolvió
ocupando totalmente el cuerpo de Calixta cada noche. En otro momento, dice el narrador, hoy calibro con cuánta lentitud y también con cuánta intensidad puede irse filtrando un sentimiento de envidia creciente. Una de las lecturas que le hacía el árabe musulmán Miguel Asmá a Calixta como parte de su tratamiento decía: Dios entregó el jardín a Adán para su placer. Adán fue tentado por el demonio Iblis y cayó en pecado. Eso fue escuchado por Esteban sin ser visto y le causó gran impacto. Asimismo, se alude al canon de la medicina de Avicena, al Qanun, en el que se instruye Miguel Asmá, que también ejerce la jardinería. Otro hipotexto importante para el cuento de Fuentes es el retrato de Dorian Gray. Calixta, ya enferma, produjo el terror de su marido al anunciarle en unos escritos que dejó antes de sufrir el accidente, entre comillas, durante el incendio, que seguiría comunicándose con él a través de una foto de ella que iría cambiando misteriosamente. Cito: Te juro que muerta te dejaré mi imagen viva para que me veas envejecer como si no hubiera muerto. Y el día de tu propia muerte, mi efigie desaparecerá de la fotografía y tú habrás desaparecido de la vida. Después de la lectura, Esteban recuerda que corrió a la recámara y sacó la foto. Ella ya no era en la fotografía la estudiante fresca y bella del Zócalo. Era idéntica a la mujer que se marchitaba día con día en el jardín. ¿Cuánto tardaría en esfumarse de la fotografía? Pasado el tiempo, cito, la foto antigua de Calixta perdía vejez. Iba retornando a ser la hermosa estudiante de las ciudades gemelas de Minnesota, de la que me enamoré siendo ambos estudiantes. Me miré a mí mismo en el espejo del baño. Me engañaba creyendo que a medida de que ella rejuvenecía en la foto, yo envejecía en el espejo. Según Rosalba Campra, un hecho como este potencia, cito, el efecto fantástico a partir de la animación de una imagen que, de alguna manera, aparece como el doble de un personaje ya presente en la acción. Siguiente parte. Palabras versus palabras. Campra observa que en el texto fantástico, cito, las palabras tienen forma de red, de telaraña, de trampa en la que debe caer el protagonista para que pueda caer también el lector. Algunas de las expresiones y palabras que encontramos en el cuento son las siguientes. Calixta califica a las dos poetisas coloniales como cuestionantes. Asimismo, traduce el concepto de ciencias económicas que corresponde a la profesión de Esteban como Desmail Science. Lo sombrío lo aplica a la ciencia que considera a sí mismo como la experiencia de lo imprevisible. Estas dos palabras al inicio del cuento presagian algo negativo. Esteban no tendrá el poder sobre la realidad que le circunda, precisamente por oscura e inesperada. Esta percepción contrasta con la primera descripción de Calixta al inicio del cuento, cuando la percibe como la bella muchacha de cabello castaño, casi rubio, partido por la mitad y a punto de eclipsarle una mirada de azul intenso. Después ya la ve como espectro de las letras. Varias veces la considera culpable del sentimiento de inferioridad que sufre y cada vez lo vuelve más irascible. La arquitectura de la casa de Huejotzingo la consideraba Esteban como un enclave hispano-arábico-mexicano. Calixta se empeña en destacar la parte árabe. Cuidó del jardín que tenía el alfaque, al que inexplicablemente le faltaba el río que se suponía debía tener. Entre otras mejoras, Calixta, cito, mandó restaurar el cuadro principal del vestíbulo de la entrada, una pintura oscurecida por el tiempo. Pero poco a poco fue apareciendo la figura de un moro.
Lo inquietante es que el rostro de la pintura no era tan distinguible, era una sombra. El rostro se obstinaba en esconderse entre las sombras. Cuando Esteban agredía a su mujer para vengarse porque se sentía inferior a ella, malinterpretaba sus respuestas. Esa sonrisa maldita me decía bien claro que su motivo no era cordial, sino perverso, infinitamente odioso. Ella era dueña de la creación. Ella habitaba como reina la torre silenciosa del castillo, la imperturbable princesa de la magia negra y las trenzas rubias. Observaba Esteban, que se veía a sí mismo como el enano del castillo. Esteban, intrigado por lo que escribe su mujer, se sorprende cuando ella le dice que quiere mostrar en el texto que tiene en proceso de creación a la gente que dice conocerse, aunque en realidad ni siquiera se mira. Opina que, entonces, podría considerar a sus protagonistas como enemigos mortales. Ella le contesta que su opinión le resulta muy sugerente. El envidioso y desesperado marido aumentaba sus visitas al cementerio a monologar ante la tumba de la madre, a quien le dice que hubiera preferido la muerte de Calixta a la suya. Esteban se pregunta después, ¿qué poderes puede tener el matrimonio morganástico del deseo y la maldición? Pues cuando llegó a su casa ya había sucedido el incendio que casi aniquiló a Calixta. Le provocó una parálisis espástica. Cuando estuvo en condiciones de regresar a su casa, Calixta, ya en silla de ruedas y sin poder hablar, la sentaban diariamente a la sombra de la ceiba y con la mirada perdida en el derrumbe del jardín al que se había dedicado con fervor. Esteban, para entonces, ya ve a Calixta como una bruja infame, debido a los cambios que pronosticó que sufriría su foto. Con el trabajo continuo del árabe musulmán y de Ponciano, el jardín empezó a florecer mágicamente. En la parte final del cuento, cuando Calixta es llevada por los aires al paraíso, Esteban se da cuenta de que la cara del cuadro se aclaró y representaba a Miguel Asmá. Además, en el alfaque seco ahora fluía un río fresco y rumoroso. Contrasta todo este entramado que crea tensión con otro paralelo que resulta un juego de parte del autor que va rompiendo las expectativas de tensión con obviedades. Es frecuente encontrar en textos fantásticos del siglo XIX y de la primera mitad del XX la presencia de seres provenientes de otros espacios que se distinguen por su extrañeza y su maldad. En este caso, por el contrario, nos encontramos con un ser bondadoso que sana a los protagonistas de sus enfermedades espirituales. El enigma se desvanece con la recurrencia de indicios fáciles de interpretar. En el cuento de Calixta Brand, Carlos Fuentes parece divertirse utilizando, aparentemente, uno de los recursos a los que alude Campra, el permitir que seres puramente textuales se enreden con aquellos que llevan el mismo nombre en la realidad del lector. Es el caso de Pedro Ángel Palou, escritor del crack, que posteriormente estará incluido en la generación de los enterradores, a quien Carlos Fuentes dedicó el cuento que nos ocupa y que en el mismo texto resulta ser un personaje importante porque interviene varias veces y con las características que lo identifican en el mundo de la realidad según la percepción del escritor ahora homenajeado. Se repite varias veces la palabra ángel, la primera con la dedicatoria al escritor que nació en Puebla de Los Ángeles, lugar donde suceden los hechos narrados por Esteban. Las escritoras coloniales que lee Calixta son consideradas por ella como ángeles femeninos de la poesía. La palabra ángel se repite 8 veces en el texto y se alude al arcángel San Miguel, cada vez que aparece Miguel Asmá. Además, cuando Esteban lo describe, podríamos imaginar alguno de los ángeles barrocos de los templos de Puebla. Cito: su cabeza rubia y rizada parecía un casco de pelo ensortijado
a un grado inverosímil y contrastaba notablemente con su tez morena, así como chocaba la dulzura de su mirada rebosante de ternura. No nos queda duda de la identidad del arcángel cuando el narrador señala que, cito, su única imperfección eran 2 cicatrices hondas en la espalda, de donde brotarán las alas que le permitirán llevarse a Calixta al cielo. El sentido del humor de Carlos Fuentes queda en evidencia. Parte siguiente, metaescritura. A través de la voz de Calixta Brand, Carlos Fuentes expresa algunos puntos de vista sobre lo que representa la escritura para ella y quizá para el autor en ese momento. Por ejemplo, se habla de la parcialidad que todo texto implica, del hecho de que la literatura es signo de sí misma, es testigo de sí misma y que todo puede ser objeto de la escritura, porque todo puede ser objeto de la imaginación, pero solo cuando es fiel a sí misma la literatura puede comunicar. Además, no hay obra perfecta. Conclusiones. El cuento de Calixta Brand, con algunas de sus características, tomando en cuenta la dedicatoria a Palou y la simpatía que Carlos Fuentes expresó hacia la generación de los enterradores, sí parece hacerles un guiño en lo que se refiere a la referencia a libros viejos pero vigentes. El de Oscar Wilde, por ejemplo, sirve para enfatizar el aspecto terrorífico de los cambios que sufren tanto la fotografía de Calixta como Esteban. La intertextualidad es obvia, así como la metaescritura, que, como afirmé al comienzo, son recursos más viejos que las propuestas del grupo en el que se incluye Palou. Lo fantástico, tomando en cuenta las reflexiones y propuestas de Rosalba Campra, que hace una revisión seria sobre la teoría de los clásicos en la materia, se da de una manera curiosa en el cuento analizado de Inquieta Compañía, ya que para tejer y destejer, tensar y destensar a través del lenguaje las propuestas aparentes del texto, de ahí que el investigador Matías Barquino las interprete como irónicas. Yo más bien las veo como ejercicios lúdicos, pues tiene elementos viejos que caracterizan a los cuentos fantásticos, pero hace una crítica implícita a su antigüedad y desgaste. Hay muchos aspectos más que se pueden analizar, por ejemplo, el papel que juegan los personajes secundarios, el conocimiento de las culturas del enclave hispano-arábico mexicano en lo que se refiere a la arquitectura, la comida y el lenguaje. Asimismo, la posibilidad de interpretar como causa del quiebre del enclave mencionado la intromisión de las culturas norteamericana de Calixta Brand y francesa de la madre de Esteban. También la estructura merece más atención. Solo menciono lo evidente de la circularidad a partir de la repetición del mismo gesto de la protagonista al inicio y al final del cuento. Cito: otra vez, como en el principio, ella hizo de lado, con un ligero movimiento de la mano, el rubio mechón juvenil que cubría su mirada. Muchas gracias. Una ponencia muy sugerente, de decir. Yo, como aprendo con esto, yo me dedico a la Nueva España y aprendo mucho aquí. Bien, toca en turno Laura Cáceres, antigua no por ti, sino porque llevas mucho tiempo de mucha amistad con el colegio, que además estudió aquí, se recibió de maestría en Letras Españolas en la Veracruzana, y yo no veo, y es profesora investigadora de la UAM Iztapalapa. Ha hecho muchos artículos académicos y es especialista en Nelly Campobello y Sergio Pitol. Entre sus libros destacan El Caldero Fáustico, la narrativa de Sergio Pitol de 2007, Nelly Campobello, La Revolución en clave de mujer de 2006, de la colección Desbordar el Canon, y es coeditora con Regina Cardoso Nelqui de Amparo Dávila
Bordar en el abismo, de 2009. Y también tiene una gran cantidad de artículos, entre los que destacan Construcción del diario, Destrucción del cuerpo, diario de una pasajera, de Ágata Gligo, en texto crítico, de 2002. La otra presencia, narradoras mexicanas del siglo XX. Yo creo que ya lo mandamos a pastar, ¿no? La palabra y el hombre, 2000, y Nelly Campobello, novelista de la Revolución, de Casa de las Américas, 91. Gracias. Espero no electrocutarme en primer término. Bueno, agradezco a Luz Helena Gutiérrez de Velasco, compañera del taller Diana Morán, por haberme invitado a este homenaje. Estoy feliz de encontrarme con tantos compañeros y amigos, y con mi maestro Klaus Meyer-Minemann, a quien hubiera querido ir ayer porque habló de inquieta compañía, y en fin, espero no decir demasiadas tonterías hoy, y si las digo, pues ya después conversaremos al respecto. Bueno, son muchos los aspectos que se pueden ver en el texto titulado Vlad, pero yo me detendré en algunos detalles solo de la parodia y lo grotesco en Vlad. Bueno, ahora, cuando se han puesto de moda los vampiros, jóvenes y bonitos, Vlad nos remite a los elementos esenciales de ese monstruo. Nos encontramos nuevamente con una epidemia vampírica, por la popularidad del tema en el cine y en la literatura, popularidad que tiene etapas de decaimiento, pero también otras de resurgimiento arrollador. Massimo Isi, refiriéndose al tema del vampiro, nos dice que, cito, con nombres distintos y con modalidades superficialmente heterogéneas, este tema recorre todos los tiempos y todas las culturas, formando de hecho uno de los núcleos simbólicos clave del imaginario humano y constituyendo uno de los monstruos más representativos. Hasta ahí, Isi. ¿Por qué ocurre esto? Porque todo ser humano teme el retorno de los muertos. Por eso, en muchos pueblos se toman medidas para evitar ese retorno. Y precisamente el vampiro, cito, de Isi también, es un muerto que regresa de la tumba para sustraer a los vivos la sangre que necesita para otorgar una apariencia de vida física a su cuerpo. Carlos Fuentes, que en su extensa producción escritural se ha ocupado de muy diversos temas, no podía dejar de lado este que conlleva el conflicto entre la vida y la muerte, el ansia de inmortalidad y una fuerte carga de erotismo. La tradición vampírica atrae al escritor, quien se inserta en ella con pleno conocimiento de todo lo que pervive en el imaginario popular y que puede aprovechar en su relato, aun cuando ubique su historia en un ámbito que puede parecer poco propicio para el desarrollo de ese tipo de personaje, o quizás, al contrario, extraordinariamente propicio, la Ciudad de México. Acerca de la parodia. Linda Hudson afirma que la parodia efectúa una superposición de textos. En el nivel de su estructura formal, un texto paródico es la articulación de una síntesis, una incorporación de un texto parodiado, de segundo plano, en un texto parodiante, un engarce de lo viejo en lo nuevo. Pero este desdoblamiento paródico no funciona más que para marcar la diferencia. La parodia representa a la vez la desviación de una norma literaria y la inclusión de esta norma como material interiorizado. Hasta ahí, Hudson. Si nos detenemos en el título del relato, Vlad, este repercute de manera muy diferente en un lector avesado en el tema de vampiros,
que en uno con poca información al respecto. El primero comprenderá de inmediato que se refiere a Vlad, el empalador, personaje histórico a partir del cual se genera el personaje literario de Bram Stoker, Drácula. Para el otro lector, Vlad posiblemente solo sea un nombre propio. Fuentes elude la remisión directa a Stoker, aunque dentro del relato inserto, el manuscrito del abogado Eloy Surinaga, sí se mencione a Drácula como uno de los vivos en muerte, igual a los Moroni, los Nosferatu, los Strigoi, los Barcolazzi. Por ese manuscrito y por el título mismo del relato, tal parece que el énfasis está más bien en el personaje histórico que en el literario. Pero además parece borrarse la esencia terrorífica del personaje, pues el conde Vladimir Radu no hace su entrada a la Ciudad de México con el despliegue de horror con que llegó a Londres. Y a pesar del título nobiliario, se presenta con mucho humor y apegado al siglo XXI como Vlad para los amigos. Stoker construyó su novela con los diarios de los distintos personajes, víctimas y persecutores de Drácula. Fuentes convierte en narrador a Yves Navarro, equivalente a Jonathan Harker de la novela del irlandés. Pero a diferencia de este personaje, que casi de inmediato se encuentra inmerso en el horror, Navarro anticipa que vivió una horrible aventura, pero su historia se constituye con múltiples hechos de la cotidianidad, con algunos detalles básicos referentes al tema del vampiro, y solo en el fragmento 9 de los 14 que tiene el relato, se hace obvio el lado oscuro de Vlad. Cito: no había luz, eché mano de mi briquet, lo encendí y vi lo que temía, lo que debí sospechar, el horror concentrado, la cápsula misma del misterio. Féretro tras féretro, al menos una docena de cajas mortuorias hacían fila a lo largo del túnel. Más fuerte fue mi voluntad de saber, hasta abrir el cajón donde yacía mi cliente, el conde Vlad Radu, tendido en perfecta paz, vestido con un suéter, sus pantalones y sus mocasines negros, con las manos de uñas vidriosas cruzadas sobre el pecho y la cabeza sin pelo, recostada sobre una almohadilla de seda roja, como rojo era el acolchado de la caja. Bueno, cualquier referencia a la sangre por el rojo, bueno, creo que es bastante obvia. En Drácula, solo el doctor Van Helsing tiene el conocimiento sobre la existencia y la manera de destruir a los vampiros. Por eso él guía a los perseguidores. Navarro, al contrario, ya está empapado de ese conocimiento. Por eso, después de descubrir a Vlad en su caja, se refiere a los actos que podría cometer. Cito: sometido, como lo estaba, a la leyenda del vampiro, a los remedios propalados por la superstición y la ciencia, indisolublemente unidas en este caso, el collar de ajos, la cruz, la estaca, puntos suspensivos. Sin embargo, no ataca al monstruo, dando como excusa la preocupación por su mujer y su hija y la unión del destino de Vlad con el de su familia, lo que a posteriori resulta ser verdad. En el relato de Fuentes, los personajes masculinos, incluido el vampiro, son víctimas y no victimarios. El licenciado Eloy Surinaga le facilita a Vlad el establecerse en México por la promesa de la juventud eterna, pero es engañado,
y por eso le entrega a Navarro el manuscrito con la historia de las atrocidades del empalador. El narrador, preocupado por vivir una perfecta vida en familia, o sea, Navarro, y por satisfacer sexualmente a su mujer, muy tarde se entera de que ésta ha hecho un pacto con el vampiro para obtener la inmortalidad de su hija y compensar así la pérdida de su hijo. Además, a pesar del desprecio de Vlad hacia ella, goza con él porque le aburre, cito, el amor repetitivo y la fidelidad de su marido. Rosalba Campra destaca, cito, el silencio de la criatura fantástica y cómo su palabra, por lo general, la refiere el texto a través de una voz humana, la del protagonista víctima de esos indeseables encuentros con las criaturas del otro lado, o la de un narrador externo y neutro, pero que de todos modos se coloca en un espacio homogéneo al de la humanidad, espacio metafórico al que pertenece también el lector. La causa de ese silencio, en su opinión, se debe a la, cito, imposibilidad de reconocer la palabra del otro, a que se coloca a esos personajes, cito, en un espacio de ajenidad. Una innovación en esta clase de relatos ha sido, nos dice Campra, la de dar la palabra a las criaturas del otro lado. Fuentes se la da Vlad, y por él mismo nos enteramos de su persecución y castigo, ser enterrado vivo, de su salvación y victimización, ya que Minea, niña de 10 años y 3 siglos de rondar la noche, es textual, lo transforma en vampiro y se convierte así en su única familia. Cito: la niña Minea se lanzó sobre mi cuello y allí me enterró los dientes. Había encontrado mi compañía. No soy un creador, Navarro, soy una criatura más. ¿Entiende usted? Yo vivía como usted en el tiempo, como usted habría muerto. La niña me arrancó del tiempo y me condujo a la eternidad. ¿No siente compasión hacia mí? Ella me arrancó los ojos, se los chupó como se lo chupa todo, para que mis ojos no expresaran más otra necesidad que la sangre, ni otra simpatía que la noche. A partir de esta queja, Vlad se transforma por completo para el lector. Se entiende así que antes haya afirmado que un niño es como un pequeño Dios inacabado. Pues Minea es su Dios. Ella lo creó, es su hija impuesta, la eterna niña de la noche, que nunca crecerá y, por lo mismo, no podrá ser su pareja sexual. Esta es la razón del pacto con Asunción, la mujer de Navarro, ya que dejará crecer a Magdalena, la hija de ellos, y luego, cito, será mi novia, un día será mi esposa, será educada como vampiro. Volviendo a Minea, quien resulta ser el personaje más poderoso del relato, podemos considerar que en el ambiguo final del mismo, es ella quien se encuentra dentro del auto y que Navarro también es su víctima, hecho que lo convertiría en un narrador vampiro. Cito: algo se movía dentro del auto, este es el final del relato, una figura borrosa. Cuando al cabo la distinguí, grité de horror y júbilo mezclados. Me llevé las manos a los ojos, oculté mi propia mirada y solo pude murmurar: no, no, no. Se mezcla en este caso el horror de un futuro como vampiro y de la pérdida de los ojos como marca de su deshumanización, pero a la vez el júbilo de la inmortalidad, creo yo. Una moderna casa en lomas altas sustituye a abadías y castillos derruidos.
Transilvania está lejos, Londres también. Sin embargo, el viejo nuevo vampiro, Vlad, necesita un túnel para colocar sus féretros. Elimina los espejos, no come ajo y se puede transformar, al menos eso cree el narrador, en murciélago. La sangre sigue siendo vital para su existencia. Por ella rejuvenece y adquiere la apariencia que se adjudica al Vlad histórico. Cito, por el cuadro, ¿no? Por un instante no lo reconocí. Se envolvía en una capa dragona y la cabellera le caía sobre los hombros, negra y lustrosa. No era una peluca más, era el cabello de la juventud, renacido, brillante, espeso. Lo reconocí por la forma del rostro, por la palidez calcárea, por los anteojos negros que ocultaban las cuencas sangrientas. Ahora, acerca de lo grotesco. En este relato, la más evidente expresión de lo grotesco se da a través de las descripciones de algunos personajes. En el caso de Vlad, su vestimenta completamente negra contrasta y choca con la peluca color caoba que no se mantiene en su lugar, con el bigote de aguacero, muy mexicano el término, ranchero, caído, rural, y con las uñas de vidrio largas, transparentes. Se conjuntan así lo serio y lo cómico, lo urbano y lo rural, lo masculino y lo femenino. La confusión de los dominios, dice Kaiser. Además, si él puede transformarse en murciélago, se mezclan entonces lo animal y lo aparentemente humano. Magdalena, la hija de la pareja, aparece inserta en un ámbito de, cito, niñas vestidas de sudadera y pantalón de mezclilla, pero ella va con una vestimenta que desde la perspectiva del padre le da, cito, un aire no precisamente de muñeca, pero sí de niña antigua de otra época. De esa manera, la temporalidad que le corresponde a la niña parece trastocada. Borgo, el criado de Vlad, resulta inquietante, porque en él se funden lo bello y lo feo. Cito, un jorobadito pequeño, pero con las más bellas facciones que yo haya visto en un macho. Un rostro de simetrías perfectas, encajado brutalmente en un cuerpo deforme, unidos ambos por una larga melena de bucles, casi femeninos, color miel. La mirada de Borgo era triste, irónica, soez. Los diferentes dominios aparecen nuevamente invadiéndose. Igual sensación produce que se inserten las palabras macho y soez junto a la calificación de los bucles casi femeninos. De hecho, él, Borgo, le causa más miedo al narrador que el propio conde. Y posteriormente lo veremos como un ser perverso cuando se le describa chupando los pezones de Minea hasta desaparecerlos. Lo siniestro, que comúnmente podría uno relacionarlo con la figura del vampiro, se produce en realidad a través de este personaje, macho-hembra, bello-feo, transparente, oscuro. Grotesco resulta también ese traspaso del dominio de la vida al dominio de la muerte que ejecuta Asunción, y la concreción del pacto en el que sacrificará a la hija para inmortalizarla y tenerla siempre consigo en esa vida-muerte propia del vampiro. La sangre, germen de la vida, brota de las coladeras de la casa de Vlad. Asunción camina, cito, arrastrando las faldas entre los charcos de sangre. Pero esa sangre solo se la pueden apropiar temporalmente. Por eso el conde le dice a Navarro, usted vive la vida, yo la codicio. Es una diferencia importante. Pregunto, ¿existe entonces tal inmortalidad si la vida es codiciada, pero en realidad no alcanzada
o solo lograda a medias? Navarro es capaz de ver la fatalidad que oprime a ese ser monstruoso. Siente ternura hacia él, ya que, cito, él mismo no era el origen del mal, él mismo era la víctima. Él no nació monstruo, lo volvieron vampiro. Era la criatura de su hija Minea, era una víctima más. Pobre Vlad. Hasta ahí la cita. El miedo, el horror que se supone que genera el muerto vivo, se trastoca en conmiseración hacia él. De manera que el narrador amenaza el mundo fantástico. Por eso, al final se le convierte en parte de la tribu errante de Vlad, lo que antes se le había solicitado. El que narra ya es un otro, fuera del tiempo, en la eternidad. Gracias. Se supone que ya sí. No importa, de algo servirá dar clase. Toca en turno por último. Porque esto está muy entretenido. Luzma Becerra, bueno, Luz María Becerra, que le decimos todos Luzma. Es licenciada en Ciencias Humanas por la Universidad de Claustro de Sor Juana y maestra en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana. Ha sido catedrática en el Tecnológico de Monterrey y en la misma Universidad Iberoamericana. Su investigación se centra en la literatura mexicana, específicamente por mujeres. Es coordinadora del libro Poesía y Condición Humana, Habitar la Palabra Poética de 2008 y coeditora con Gloria Prado de Luisa Josefina Hernández, Entre íconos, enigmas y caprichos, navegaciones múltiples, de 2010. Y le damos la palabra y tenemos 20 minutos. Uy, estoy un poco largo mi texto, pero bueno, son dos autores. Bueno, me podré ir un poco rápido. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a la doctora Luz Helena, y es un placer para mí estar aquí en estas conferencias y homenaje a Carlos Fuentes. Mi ponencia se titula Carlos Fuentes y Angelina Muñiz Huberman, mito y literatura, mito y narrativa. Cuando Ricardo Piglia afirma un cuento siempre cuenta dos historias, en efecto, el orden de un mundo se trastoca cuando surge otra realidad. Desde esta perspectiva, dos cuentos mexicanos, Chacmol, de Carlos Fuentes, y Yocasta Confiesa, de Angelina Muñiz, narran historias referidas a través de un mito. El de Fuentes es el mito del dios que guarda estrecha relación con el dios de la lluvia, Tlaloc. Chacmol, deidad prehispánica de origen tolteca, probablemente también representa al dios de la vida después de haber ejercido sus funciones fecundantes. Por semejanza entre esta escultura y los guerreros que aparecen en un fresco del Templo de los Guerreros de Chichén Itzá, y por esa supuesta relación, se dio a la estatua yacente el nombre de Chacmol, que significa garra roja. Otro es el mito narrado por Muñiz Huberman, quien recrea el mito de Edipo de la cultura griega. El relato sobre el Chacmol forma parte del volumen Los días enmascarados, el primer libro publicado por Fuentes en 1954. Yocasta Confiesa es uno de los 21 relatos del libro de cuentos Huerto Cerrado, Huerto Sellado. La escritura de los textos comprende de 1960 hasta 1984. La primera publicación es de 1985.
Lo que me interesa mostrar es cómo los mitos antes mencionados son nuevamente narrados, lo cual me lleva a dilucidar sobre la mitocrítica. Para esta cuestión retomo a 3 estudiosos sobre el tema: Paul Ricoeur, en Finitud y culpabilidad; a Kirk, en el mito, su significado y sus funciones en la antigüedad y otras culturas; y a Mircea Eliade, en Mito y realidad. Pongo de manifiesto que el mito resulta difícil de definir por su inherente complejidad. Sin embargo, queda claro que denota las acciones humanas, y si estamos de acuerdo que el mundo de lo narrado siempre es un mundo de acciones humanas, podríamos afirmar la relación entre el mito y el mundo de la obra literaria que lo propone. El mito es un relato cuya función consiste en ser paradigma de todo aquello que normativamente ha de pensar y hacer el ser humano. De aquí la relación con el mundo de los relatos bajo esta misma visión que retoma Fuentes y Muñiz Huberman. Ahora bien, independientemente de la cantidad de formas literarias y rituales que pueda adoptar el mito, lleva la facultad de, según Ricoeur, fundamentación y de legitimación desde esta perspectiva. Asimismo, la finalidad propia del mito consiste en la justificación de las relaciones y de las instituciones que regulan la vida humana en un determinado lugar y espacio. Para realizar esta función, los mitos narran todo aquello que existe en una sociedad, ya sea de orden natural o cultural. Se halla cerca de lo sagrado, de tal modo que hay un contacto íntimo, y de ahí que no se hable de una relación causal, es decir, se trata de relacionar todo aquello que es ineludible, intocable o bien lo omnipotente como centro de lo sagrado. Aquello que está y que no se puede explicar, como las realidades narradas en los cuentos Chacmol y Yocasta confiesa. Ricoeur puntualiza que el mito auténtico no tiene una función explicativa ni una historia en un tiempo y un lugar determinados. Fin de cita. Desde la perspectiva de Kirk, el mythos griego significa básicamente expresión, algo que dice. El autor se refiere a los mitos griegos que están recogidos en piezas literarias, pero aún así, para este estudioso, el mito es una narración tradicional realizada por los personajes divinos, por seres sobrenaturales o por los antepasados. Por eso pueden ser tomados los términos leyendas y sagas, por lo cual considera problemática la posibilidad de distinguir entre el mito y las otras formas narrativas, entre paréntesis, leyenda, fábula o cuenta popular, ya que hay de acuerdo sobre la verdadera naturaleza de cada una de ellas, aunque reconoce una intención determinada en las narraciones de los mitos, porque se puede detectar unos intereses existenciales y sociales concretos. Enfoca su explicación en las variantes de cada mito. En este sentido, a partir de Aristóteles ya se conoce la coexistencia de los aspectos del mito, es decir, la narración tradicional que proviene de la antigüedad y la ficción literaria, creada por el dramaturgo desde una pauta mítica. Para este filósofo, el mito es el principio y el alma de la tragedia. Por otro lado, para Mircea Eliade, el mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial. El mito es el relato de una creación y los personajes son sobrenaturales. Para eso hay que remitizar. Es revivir los mitos, revivir aquel tiempo, reintegrarlo, asistir de nuevo al espectáculo de las obras divinas y volver a aprender de su lección creadora. El tema de la remitización es lo que me interesa para el abordaje de los cuentos mencionados como objeto de estudio. Carlos Fuentes y Angelina Muñiz Huberman recurren a este procedimiento de remitización, pues el lector queda advertido desde ambos títulos de los cuentos hasta los finales de las dos fábulas. Como ya dije líneas arriba, el texto Chacmol corresponde a la mitología prehispánica y Yocasta confiesa a la mitología griega. Un subtítulo: El pasado está vivo, e ignorarlo es condenarse a un futuro muerto. Los días enmascarados es un libro que aparece originalmente en la colección Los Presentes, dirigida por Juan José Arreola. Estos primeros trazos de la escritura de Fuentes
son una verdadera joya heredada para la cultura literaria mexicana. José Emilio Pacheco se expresa así de este libro, cito: «Es un libro inicial de un muchacho que aún no cumplía 20 años, pero en él ya está en acto y en potencia toda una vertiente de su autor inagotable. La recogida en los tomos hasta hoy aparecida de El mal tiempo, Aura, Cumpleaños, Una familia lejana, Constancia y otras novelas para vírgenes, junto a experimentos originales e incitadores como La letanía de la orquídea, Por boca de los dioses y El que inventó la pólvora. Hay por lo menos 2 cuentos definitivos a los que nada puede quitarse ni añadirse: Chacmol y Tlalcocatzini del Jardín de Flandes». Fin de cita. La alusión de Pacheco al cuento que aquí nos ocupa es significativa porque nos da a entender que en la escritura del relato Chacmol está la marca de factura artística literaria, origen y vigencia de toda la obra de Carlos Fuentes. El tema del relato Chacmol es esa otra realidad que hemos enterrado: la cultura del México prehispánico, los mitos y las diversas historias sobre ellos. La fábula está cifrada en el personaje más peculiar de la cultura prehispánica. En la escultura de esta figura humana, es una figura humana reclinada hacia atrás, que en su vientre muestra un recipiente circular. En el mundo prehispánico, esta figura enigmática representa la relación con lo sagrado, pues los hallazgos muestran que estaban colocadas, por ejemplo, en el edificio de adoración de Tlaloc, dios de la lluvia. En este contexto, 2 eran sus funciones: como altar para colocar ofrendas a los dioses o como piedra de sacrificios. Otro elemento que quiero destacar aquí de esta figura y personaje central del cuento de Fuentes es la representación como intermediario entre los ofrendantes y los dioses, y también como guerrero. Estas representaciones son las que remitiza Fuentes. La estructura del cuento recurre al mito para sostener una historia con registro de lo fantástico. El Chacmol, figura de piedra comprada por Filiberto, cobra vida bajo las características de relación con el dios de la lluvia Tlaloc y también con el guerrero. Esta acción corresponde en primer lugar a la compra del Chacmol. Luego viene, y también es significativo, el lugar asignado para guardarlo, el sótano de la casa, en donde poco a poco la figura cobra vida por medio del agua. Después sigue el viaje de Filiberto a Acapulco y el traslado del cadáver de Filiberto a su casa por parte de Pepe, su amigo. Es que se me imprimió mal, pero bueno. Las claves del texto están en la forma como se cuenta la historia de la muerte de Filiberto. Al principio del relato, el narrador nos informa que Filiberto murió ahogado en las aguas de Acapulco, pues cada año las visitaba en Semana Santa. Después cambia la voz narrativa por el del amigo. Cito: «Cuando llegué temprano a vigilar el embarque del féretro, Filiberto estaba bajo un tumulto de cocos». Este narrador testigo, no de la muerte de Filiberto ni de la historia de Chacmol, sino del traslado del cadáver, se entera de esa otra historia, la trágica de Filiberto, porque entre las pertenencias de este se encuentra el cuaderno, es decir, una suerte de diario, y de regreso de Acapulco a la Ciudad de México lee la historia de este Chacmol a través de la escritura del diario. Con lo cual, el lector real se informa también de la historia que cuenta Filiberto, sobre la escultura de piedra ya humanizada o humanizante. La historia, dentro de la historia, la metaficción tejida con el antecedente del mito y la leyenda, son fabulaciones que en el imaginario cultural contemplan desde la representación del Chacmol como guerrero, correlato necesario para completar el universo narrativo sobre la experiencia sufrida en la vida de Filiberto. Esto es precisamente lo que Eliade llama desmitologización, para después remitizar, volver a dar cuenta del mito. La acción del amigo al ir a recoger el cadáver termina cuando éste toca la puerta de la que fuera casa de Filiberto, la colonia Roma. En esta los recibe un personaje
indio o más bien indígena, con el pelo teñido, vestido en bata casera y los labios mal pintados, como si estuviera esperándolos. Ordena que se ponga el cadáver en el sótano, en donde Filiberto colocó la figura de piedra, lugar que marca para Filiberto la mala suerte de su desdicha y quizás su locura. Esto lo digo porque está en el escrito del cuadernillo o en el diario de Filiberto. Esta historia fantástica que cuenta Filiberto en su cuadernillo, tanto el amigo como el lector real apenas sí dan crédito. Es decir, a grandes rasgos, el chacmol comprado en la Lagunilla, una vez que se humaniza, es insaciable. Y como la historia prehispánica nos indica, no hay agua suficiente que lo alimente. Tiene de esclavo a Filiberto. Con este discurso están todas las claves míticas. Por eso Pepe, al regresar con el cadáver, encuentra a un chacmol totalmente contemporáneo, quizá recobrando su calidad de intermediario con los dioses sobre el tema ritual de las ofrendas, recordándonos ese pasado en el presente de la diégesis y significativamente para la trama. De esta forma, el chacmol, referencia y personaje directo a la figura prehispánica, como ya revisamos, no solo se encuentra en la figura maya, sino también en la tolteca, en la tarasca y en la azteca. La función también es diversa, pero nos interroga respecto a la traducción de su nombre, jaguar rojo, y a la mirada subterránea al ir subiendo la pirámide de Chichén Itzá. La construcción del relato de fuentes de la historia dentro de la historia y de la historia del mito nos acerca a la construcción de las pirámides, la pirámide dentro de la pirámide dentro de la pirámide, o la Ciudad de México encima de las pirámides de la Gran Tenochtitlan. La ciudad dentro de la ciudad, la historia de México olvidada y enterrada en lo subterráneo, como el cadáver de Filiberto puesto en el sótano. Al respecto, pongo en diálogo al poeta José Emilio Pacheco. Cito: México se soñaba moderno o modernizante y quería verse ya entrando en el impensable siglo XXI sin haber resuelto aún los problemas del siglo XVI. En el subsuelo lo esperaba la figura enigmática de la cual, como de los olmecas o de Teotihuacán, ni siquiera sabemos el verdadero nombre. Fin de cita. Pacheco nos habla de las máscaras de la modernidad, de los espectros que vemos desenmascarados, diríamos desde la mitocrítica, desmitificados. Habla de ver al México real, tal como la degradación que sufre el personaje Filiberto. Por eso se le veía antes de morir tan desmejorado. Vivió la desmitificación del chacmol para convertirse en una figura aterradora, figura del México moderno. Otro apartado es ahora más bien desde la poeta y ensayista Angelina Muñiz Huberman. Ella accede al silencio, deseo y culpa como ecos de lo trágico. El relato Yocasta Confiesa es el cuarto cuento del libro Huerto Cerrado, Huerto Sellado de Angelina Muñiz Huberman. El título general del volumen es a la vez el de un relato. Huerto Cerrado, Huerto Sellado nace de la cita del Cantar de los Cantares que le sirve de epígrafe. Huerto Cerrado, eres mi hermana, esposa mía. Huerto Cerrado, fuente sellada. Este texto es el texto de Angelina es el primer libro de cuentos y en él el nombre del personaje principal es Yocasta. Nos refiere a un origen, al de Edipo. Por lo tanto, es un nombre cargado de simbolismo y de la mano con rigor debemos advertir que el mito siempre se presenta en forma de relato y por eso el mito ejerce una función simbólica. Lo que cuenta el relato tiene sentido sobre la experiencia humana. Así el mito que se cuenta asume la función del cuento. En el relato que nos concierne, la narradora es Yocasta. Así se asume como protagonista del drama que nos cuenta.
desea a su hijo y todo su discurso mantiene un tono de deseo-culpabilidad por la relación incestuosa como metaficción del relato original de la tragedia de Sófocles, Edipo Rey. Lo que resignifica el relato de Muñiz Huberman es la voz de la protagonista desde la introspección y el silencio que conlleva implícito, por eso el silencio está en la trama misma. Cito: supe que era él y sin embargo callé. La profecía era hermética. El deseo de su cuerpo y de sus labios, de su sonrisa y del color de sus ojos, de su piel dulce y tersa, de su pecho duro y cubierto levemente de vello, me hizo silenciar lo que debía haber anunciado. Fin de cita. Discurso de este cuerpo erótico y espacio de culpabilidad que Yocasta goza desde el momento en que entra Edipo, su hijo, al palacio y que ella decide callar. Lo que se afirma es el deseo de la madre hacia el hijo y las descripciones concuerdan con el ritmo del relato. Empieza la historia con la narración del acto, cito: subí a la escalinata del palacio, frase que se asume en todo el cuento cuando se va dando la historia de la confesión de Yocasta. Cito: entró por la puerta principal, iluminado también el lento ascender los escalones de piedra, el lento ascender de quien yo bien sabía. Fin de cita. Estas expresiones y otras, en el mismo ritmo y tono, hacen que el relato mantenga una tensión sobre el drama narrado desde el interior de Yocasta, que lo interpreto como un gran silencio, silencio de lo que no se puede decir, de lo que de hecho se calla, de lo más íntimo, de lo sagrado. Aquí se interpreta la legitimación, finalidad propia del mito, que consiste en la justificación de las relaciones y de las instituciones que regulan la vida humana en un determinado lugar y espacio. La confesión entra en la dimensión de la culpabilidad y de la contradicción. Por eso Yocasta, como protagonista, narra su propia versión, siempre con conceptos sobre cómo callar la verdad, siempre en el silencio. Se expresa cuando Edipo sube la escalinata. Cito: el lento ascender de los escalones de piedra, el lento ascender de quien yo ya bien sabía, pero tampoco dije nada, como si me vengara no de mi debilidad, sino de la palabra hiriente de la profecía, de la voz rota de los sacerdotes, del silencio interrogante del pueblo, o tal vez de mi propia debilidad, que de nuevo me hacía aceptar el sino, aunque engañándome, pensando que la decisión partía de mí, el peso de los dioses y el peso del hombre. ¿Qué más valía en la balanza? No podré invocar a los dioses, puesto que iba a ser impura. Silencio y confesión son opuestos y marcan el drama original de la experiencia humana. Desde la mitocrítica y específicamente con la tesis de Ricoeur sobre los tipos de mitos, el que nos interesa aquí es el que podemos llamar trágico por haber alcanzado desde el primer momento su pleno desarrollo y manifestación en la tragedia griega. En él se manifiesta la culpa fatal inevitable. El sentido de la culpa lleva a la confesión. Por eso Yocasta se libera, porque es una culpa inevitable con su propio silencio, que es material textual en el relato, y hay un acontecimiento estético, una liberación estética, con lo cual se simboliza la comprensión de este destino trágico. Al remitizar, recordemos que es revivir los mitos, el mito de Edipo, por la autora real del relato, se actualizan temas tanto del mito como de la comprensión de la condición humana. En este sentido, y en diálogo con Eliade, hay que reconocer que el conocimiento del mito nos lleva al conocimiento de las cosas, al origen, al lugar de lo sagrado. Yo creo que sí también. El universo narrativo del relato, Yocasta confiesa, es un mundo mítico poético, y desde este corte estético Yocasta interviene con su voz y representa una etapa cultural que enseña y muestra el incesto desde el ámbito o la estructura del mito. Por eso todo está justificado en el relato, porque el deseo de Yocasta no era impuro. Cito: pero no era impuro mi deseo, volver a amar en uno al Padre y al Hijo.
Fin de cita. Otra forma de redención se otorga a la protagonista. Cito: yo a veces olvidándome de quién era él y pensaba que esa felicidad redimiría mi culpa y que haber respetado la profecía, pudiendo haberla desmoronado, me otorgaría el perdón de algún dios. Fin de cita. Qué auténtica se presenta y descubre Yocasta a los ojos del lector, en el acto mismo de conocerse a sí misma y a su hijo que le había sido arrebatado. El relato concluye en una sola frase, redonda, cito: después no quedaría sino el caos y las tinieblas. Fin de cita. Se postula así de nuevo el silencio como la posibilidad del único lenguaje. El espacio representado es también el espacio del silencio, que junto con la dimensión temporal son de desafío que quebranta también la temporalidad. Cuántas noches lo amó, cuántas noches lo hizo suyo. Cito: cada noche, todas las noches, la eternidad, gota a gota. Fin de cita. Se muestra en el relato la conciliación vivida y anhelada que sobre el tema de plenitud se abarca mediante los mitos, pero que nosotros solo lo podemos vislumbrar en los símbolos del drama que confiesa Yocasta como modelo mítico. Así el lector participa del horizonte cultural representado en Yocasta Confiesa y de su experiencia refigura a la vez que actualiza los valores reconocidos como suyos en el espectáculo del drama. Ahora bien, de la temática de los dos cuentos analizados llegamos a la conclusión que desde el punto de vista teórico de la mitocrítica es posible acercarse a través del análisis a refigurar un espacio simbólico que signa en la literatura de ficción y que desde nuestra propia experiencia nos apropiamos del sentido una vez informados de las estrategias y recursos artísticos literarios que toda disciplina de lo literario de ficción implica. Así los mitos retoman la vigencia de la justificación, como en el caso de Chacmol, o la legitimización en el texto de Yocasta Confiesa. En los dos casos, con mitos diferentes, la condición humana alcanza su plenitud, su salvación. Son la huella del camino del regreso a lo atemporal. Muchas gracias. Prometía ser buena esta sesión y lo ha cumplido con creces. Tenemos, si quieren, alguna pregunta que no sea